Ha pasado más de una semana desde Skirk, casi dos. Queda una semana antes del banner de Mabuika y ya se va este pedazo de carry. Y sobre todo, desde el martes anterior, y estáis viendo este vídeo a día lunes, ha pasado 6 días, casi una semana, del nuevo endgame. La versión 5.7, sin hablar de la misión de Arconte principal, donde Khaenri'ah se solapa con la realidad actual, ha cambiado la percepción de los jugadores de Genshin Impact y hay vídeos como lo de Tony7 que dice que Genshin revivió por el lore y es espectacular y la gente quiere saber el final de la trama, pero sobre todo ha habido polémicas con Inefa. El diseño ya sabéis que muy bien, muy mal, unos que sí, otros que no, que cuadra, que no cuadra, que es increíble, hay gente que totalmente está fuera de eso, pero sobre todo la gran polémica ha sido el nuevo endgame. No solo que para muchos es imposible, no solo una gran frustración por la gente que dice que es demasiado específico, que es para ballenas, que no es free to play y que un largo etcétera. Os pregunto en los comentarios para vosotros qué es la dificultad, porque esto es muy interesante y quiero leeros porque a día de hoy no hay una sola persona que sepa explicar correctamente cómo sería una dificultad real para todos los jugadores. Ya cada persona dice de forma egoísta qué le parecería dificultad a ellos, pero supuestamente lo que ha hecho Genshin, más vida, bosses y mecánicas nuevas, en este caso ser específicos con constelaciones y personajes, u otras mecánicas que tienen los nuevos bosses, no es definición de dificultad. Pero entonces, ¿qué es la definición de dificultad? Hoy vamos a hablar ya no solo de todo esto, sino vamos a hablar de lo que ha hecho Skirk en el meta y cómo tiene oportunidad literalmente de pelear junto a Mabuika sin desplazar a Neuvillette por los 3 mejores equipos del juego y sobre todo cómo eso ha afectado y yo pienso cambiar el rumbo completo del canal. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, es gratis, no cuesta nada. Gracias por todo ello, entráis en un sorteo gratis de bendición lunar solo por hacer esto, suscribirse con campanita es muy importante y necesario. Bienvenidos e invitados a los directos, que nada resetea el teatro y que estamos ayudando a mucha gente en multijugador a pasar el nuevo endgame, que aproveche si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con toda la polémica grandísima del nuevo endgame y lo que sabemos realmente una semana después, Skirk y el nuevo rumbo del canal. Pues bien, lo primero vamos a hablar de lo que es los mejores DPS del juego y cómo Skirk con un equipo específico ha afectado a todo el metagame, sobre todo ahora que hay un boss concreto específico que literalmente es para jugarla a ella, a Yaka, a Grizzly y es muy complicado, que no imposible, sin estos 3 carries poder hacerse este boss en dificultades altas de cualquier endgame, porque está en este abismo, estará en el siguiente abismo, está en este teatro, estará en el siguiente teatro y está en el nuevo endgame que está partiendo la cabeza a muchísima gente. Pues bien, Skirk, mucha gente la está jugando C0 arma o alguna constelación timidilla. Creo que todos los creadores grandes hemos dicho que la C1 no es importante, la C2 es muy fuerte, pero es mejor C0 con arma. C2 y arma ya no tiene sentido. Yo la tengo actualmente C0 y arma. Y el piso 6 del nuevo endgame, que es el que ya para mucha gente es imposible, lo saco ahora mismo en 100 segundos actualmente y creo que haciendo todo correcto y con un poco más de probabilidad puedo sacarlo perfectamente en 80 segundos en la dificultad 6 con Skirk C0 y arma, que la gente dice que eso es para gente con C6. Y aquí viene el punto. Imaginaros ahora mismo la tabla realmente de DPS del juego. El top 5 o algo así como el top 10 de mejores equipos. Todos visualizáis a Mabuika, Neuvillette, Skirk y un poquito más ahí Arlequino y Varesa. Y luego se acercan, pues ya sabéis, Kinich, Moalan y alguna cosa más. Os pregunto, ¿vuestra Skirk actualmente cómo está? Tanto de construcción como de constelaciones y arma. ¿Cómo tenéis a Skirk en vuestra cuenta actualmente? Pues bien, no solo se ha terminado de testear que uno de los mayores techos potenciales del juego es el intergaláctico, que es el equipo de Neuvillette, Furina, Skirk Nuker y Scoffy, con constelaciones. Si llegas a Mabuika C2 arma, Mabuika de nuevo le toma ventaja a este equipo, pero por muy poco, sino que además hasta ahora los techos de Skirk están medios a C0 arma, pero los techos actuales reales de Skirk C2 arma, Furina,
Citlali o la famosa Mualani también con la combinación de cazador de dragones, pergamino y demás, y Scoffy, sobre todo si contamos Scoffy C1 y Arma, la famosa furinísima C2, el super más roto del juego. Y aquí entra la C2 de Citlali, que es un poco inútil en general, pero la C1 le da stacks de daño a Skirk y la C2 le da 20% más de reducción de resistencia a hidro para que Furina haga más daño, que tampoco es nada del otro mundo. Estamos con que Skirk C2 puede rivalizar con Mavuika como mejor equipo del juego, sin contar su otro equipo con Nubilet si también hablamos de constelaciones. Es decir, a día de hoy los 3 mejores equipos del juego son muy delicados en el sentido de si se tiene en cuenta todo C0 sin arma, C0 con arma, si tenemos en cuenta armas o C1, C2 de alguno de los personajes, y está en una fina línea en la que según el criterio que tomes, cualquiera de estos 3 equipos puede ser el top, pero Skirk aparece en 2 de los 3 equipos, Furina aparece en 2 de los 3 equipos, Citlali aparece en 2 de los 3 equipos y Mavuika no. ¿Cuál es el punto diferenciador? Que Skirk es un equipo, bueno, y Scoffy también aparece en 2 de los 3 equipos. El punto diferenciador es que Skirk es un personaje que literalmente depende de Furina, Scoffy y prácticamente no se puede jugar con ellos sin ellos, perdón, y Mavuika es un poco más versátil. Depende de Bennett, se puede jugar sin Bennett. Depende de Xilonen, se puede jugar sin Xilonen. Depende de Citlali, se puede jugar con Ayaga soporte. Y Ayaga tiene un muy buen daño en ese equipo si la construye con suficiente recarga y Mavuika puede derretir sobre la ulti de Ayaga. Se puede jugar porque muchos de estos cambios puede ser por Yansan. Se puede jugar sin Yansan, se puede jugar sin Yansan. Y tenemos más alternativas. ¿Cuál es el punto real de Skirk o se va a mantener siempre siendo un equipo eternamente cerrado, sobre todo con Scoffy, Furina, y de ahí no sale porque no hay alternativas que lleguen al punto de daño anterior de los otros personajes? Que saquen en el futuro en Sniesnaya algún soporte crío o algún personaje que pueda equilibrar esto y darte más versatilidad a Skirk, pero el punto de versatilidad por ahora lo sigue teniendo Mavuika. Esto es el punto de los DPS y no sé hasta qué punto va a seguir estando Skirk tan en el top mientras nos quiten, mejor dicho, este nuevo boss que literalmente es un boss solo para el equipo de Skirk o carries crío muy antiguos como Ayaka o Brisley. Siguiente punto. El nuevo endgame, que ha cambiado muchísimo la comunidad en general. El nuevo endgame ha dado para hablar. Antes de ver qué quiero comentaros y los, sobre todo, puntos súper importantes de este endgame, dejadme en los comentarios qué opináis de forma general del endgame. Y ahora os voy a contar qué es lo que hay de forma realista. El abismo normal siempre pasó la curiosidad, y es una gran curiosidad, que muchos creadores siempre le hemos pasado full 4 estrellas. Si vais a mi canal secundario, ahí está cada abismo siempre pasado full 4 estrellas o siempre lo paso en stream. Y este nuevo endgame, por supuesto, y no es argumento porque no es realista, no se puede pasar la dificultad 5 con full 4 estrellas. La dificultad 4 se puede de sobra con full 4 estrellas. Y la dificultad 5, que es para que te den la otra pluma, y es realmente la dificultad que hay que tenerle un mínimo de importancia por esa pluma, porque a partir de ahí la 6, la skin, es temporal. Es decir, incluso la de 4 estrellas que yo he sacado en mi cuenta principal, y estoy a punto de sacarla en mi cuenta free to play, la skin de arma 4 estrellas la voy a sacar en mi cuenta free to play, tenerlo muy en cuenta y lo veréis. Básicamente es temporal dentro de tu cuenta. ¿De qué sirve? Pa' flexeo, es un flexeo. Se va a ir, es decir, sacarla o no sacarla te da igual, es solo ya un reto personal de mejorar esos tiempos, optimizar rotaciones, mejorar tus personajes y básicamente lo en serio que te lo quieras tomar, no es enfadarse o no es llorar por todos los sitios de que depende de constelaciones, saber de tu cuenta. No entréis a la dificultad 6 si no queréis. Si es demasiado estrés o ansiedad para vosotros, no entréis directamente a haceros pupita, y no lo digo en plan mal, lo digo en plan bien. No entréis a hacer algo que puede resultaros negativo o molesto. Pero la dificultad 5 se puede pasar con una gran mayoría de 4 estrellas y 5 estrellas C0 muy bien construidos. Y para muestra, en stream, en mi cuenta free to play lo he pasado y hay 1000 vídeos en YouTube de gente pasando, por ejemplo, el dragón, que para mucha gente es
un boss muy difícil y específico solo de Kinich y Varesa, con por ejemplo un equipo de Mualani, que también os dije en los directos, con Mualani, Nahida, Shironen, Xiangling, con todos los 5 estrellas C0 para quien tenga Mualani y entendiendo bien las mecánicas. El Atulpa, por ejemplo, con un equipo de Al-Haytham, Kuki, Shinobu y alguna cosa más. Y el Crío es cierto que es más difícil porque es más específico y sí que al menos haría falta una Skirk, pero he visto gente pasarlo con Skirk y luego ya full 4 estrellas como Shinkyu, Rosaria y Charlotte. Se puede, y se puede en la dificultad 5 entendiendo perfectamente y construyendo bien los personajes. Ahora, ese es el único debate. Esa dificultad 5. La dificultad 4, aunque no te la puedas pasar y aunque todo el mundo se pueda conseguir de forma multijugador, te puede encarrilear la dificultad 4. Y en el Discord, link aquí abajo en la descripción, hay un canal habilitado para que todo el mundo pida ayuda y todo el mundo está sacando la dificultad 4 porque hay mucha gente en el canal carrileando al resto de cuentas que no pueden. El debate real de este endgame, si ignoramos la recompensa de la skin de arma dificultad 6, que es temporal hasta para las que lo hemos sacado, es el piso 5. El piso 5 es todo el objeto de debate y pierdes una pluma. No voy a decir que ignoréis esa recompensa porque es importante, pero sí que sí se puede sacar free to play, que full 4 estrellas no es definición de free to play, que sí es específico, pero ahí entra también la decisión de cada uno de sacar algo más relacionado al meta o tirar más por lo que le guste. Y si tira por lo que le guste, no va a poder sacar quizá esa pluma si no tiene por lo menos un carry piro como Arlequino Mabuika para la Tulpa, algo como Mualani Kinich Varesa para el Magma Dragón y un carry crío para el último boss. Pero es que en el endgame que resetea la siguiente versión va a pasar igual. Van a meter un Cactus, que es una leyenda local de Natlan, que es como Togemon de Digimon, y que literalmente solo le puedes pegar con electrocargado para jugar con Inefa o algún tipo de Nubilet Fisher electrocargados y cosas así. Y la gente se va a quejar porque a lo mejor no quiere sacar a Inefa o no quiere jugar electrocargados. No pasa nada y vais a perder una pluma. Ese es el gran debate. Una pluma. Una pluma. Punto. ¿Qué ocurre con todo esto? Que la gente pedía dificultad. Y por eso os pregunto en los comentarios, ¿qué es la dificultad para vosotros? La gente pedía dificultad, ahora han traído dificultad. Cuando era más vida, que es natural que un boss si sube de nivel te pone más vida y ahora habrá gente que dirá, no, pero tanta vida. Si sube de nivel va a tener más resistencia, más defensa, más daño y te va a one-shotear y más vida. Ahora, hay dificultad distinta a más vida, que también hay más vida, como nuevas mecánicas, porque los bosses tienen todos nuevas mecánicas, nuevas cadenas de ataques, y sí, una mecánica muy concreta que es pedirte cierta reacción o cierto elemento para que lo puedas pasar. Es un juego de reacciones y elementos. Qué raro que un boss te pida reacciones y elementos, ¿no? Claro, no es dificultad para mucha gente. Entonces, todo esto que tenemos no es dificultad. Perfecto. ¿Qué es dificultad para vosotros? ¿Eres el CEO? ¿Lo preguntas para hacer un nuevo endgame? No, o sea, literalmente quiero entender para la gente qué es dificultad. A mí me ha gustado muchísimo este nuevo endgame, como digo, con una cuenta bastante normal, donde me he gastado en 5 años no más de $2000 y está todo registrado aquí en los streams y en todos los sitios, y hablo de mi cuenta principal, no la free to play, la principal, y la media ha sido gastarme bendición pase y todos los por 2 por año. Apenas he gastado 1 o 2 packs de 100 sin el por 2 y todo ha sido en directo. En esa cuenta estoy a punto de llegar a sacarme los 180 segundos, que para mucha gente requiere ser ballena y tener C6, y que Putupau, por ejemplo, puso un tweet que está por aquí donde le costó 7 horas de intento sacarlo. Yo estoy a punto de sacarlo con una cuenta en la que no le he metido más de $2000 en 5 años. En 5 años de Genshin, $2000 siendo creador y pudiendo sacar C6. Y por supuesto, no tengo ninguna C6, aparte de Mona, que es del permanente, y estoy muy contento de haber sacado a mi personaje favorito del permanente C6. Y en la free to play, está ya subido en el canal secundario la dificultad 5 para que lo veáis. Y voy a sacar la dificultad 6 en una cuenta free to play. No la 6 de las skins de 5 estrellas de 180 segundos, sino la dificultad 6 de 2 minutos por boss para las skins 4 estrellas, que no me sirven de nada porque se van a ir dentro de poco. ¿Qué opináis realmente y por qué la gente no es capaz de ser analítica y simplemente entender que la dificultad 4 con una pluma te la pueden carrilear sin que hagas nada y sin tirar por ningún personaje ni constelación 5 estrellas? Que la skin se va, con lo cual quien no saque la skin no pasa nada y nadie te obliga a tener constelaciones, y que el único objeto de debate es una pluma, que es la dificultad 5. Intenta mejorar tu cuenta e intenta sacar esa pluma. No la sacas hoy, la sacarás en la siguiente versión. ¿No la sacas en la siguiente versión? Pues en la siguiente, y ya está. Y no pasa nada, no hay que matarse. Todo el debate del nuevo endgame se resume en esa
tontería. La pluma es un ítem importante y eso lo respeto. Y ahora, el tema del rumbo del canal, que me parece más importante todavía. La verdad es que personalmente, por un lado, las comunidades de Genshin lloran todo el rato por todo y lo peor es que alguien dice algo y todo el mundo lo repite como loros. Y hay también mucho niño o mucha gente que realmente en redes sociales no mide sus palabras ni su criterio y es el cuento de siempre que ya os conocéis. Realmente no quiero escuchar a esa gente. Quiero disfrutar y transmitir lo que yo me entretengo y disfruto del juego con vosotros. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Pero sí que es cierto que hay mucha gente muy pesada que no tiene nada que hacer con su vida y que por desgracia, por un lado puedes disfrutar sanamente del juego, incluso tener 25 cuentas si quieres, pero al menos no molestar a nadie más. Y luego hay gente que parece que vive dentro del juego y he comentado sobre ellos en otros muchos vídeos, este no es el vídeo para ello, pero que básicamente se toman el juego como su vida, como que, como expliqué muchas veces, te metes con su familia cuando el juego pasa algo mal, o como creador o como figura dices algo que no está de acuerdo esa persona. Esa gente os animo a desaparecer de cualquier comunidad, tanto mía como de Genshin en general, para hacer todo un ambiente mejor, o que os replanteéis vuestra vida con el mismo juego, porque a lo mejor tenéis un problema. Y el rumbo del canal, aparte de esto, va a cambiar bastante en el sentido de, y aquí se viene el titular, a lo mejor me funan o a lo mejor yo no sé, pero damas y caballeros, siempre pudiendo, yo nunca he incitado, porque yo no quiero transmitir valores más cercanos a la ludopatía, a calentarse y este tipo de cosas, y nunca he tirado por un 5 estrellas T6, nunca he gastado en exceso, y antes de meter cosas en mi cuenta, y todos sois conscientes, siempre he regalado mucho más. Con el 10% de lo que he regalado a mi comunidad, yo mismo podría tener una cuenta parecida a la de Putupau con C6 de lo que me diese la gana. Y no, a veces hasta me sentaba mal tener C3 Mabuika porque sentía que era un poco irreal el daño, hasta este nuevo endgame, que me ha gustado. Y que literalmente siento que por fin esa constelación que tengo merece la pena, porque se puede llegar a hacer el boss en 60 segundos, una Mabuika C3 sin tener que tener la C6. ¿Qué va a pasar con mi canal a partir de ahora? Que vais a poder llamarme ballena si os da la gana. A partir de ahora, con este nuevo endgame y con lo que realmente me motiva a construir bien los personajes y demás, voy a optimizar todo hasta donde no pueda más y luego si acaso me apetece saco constelaciones para este nuevo endgame, porque ya hace muchísimo tiempo que no requiero de C6 porque personajes C0 5 estrellas con arma como Skirk se pasan y me paso el actual abismo con récord de vida con 2 personajes por sala. Y tenéis un gameplay por aquí donde el actual abismo me lo paso con Skirk C0 y arma y Scoffy C1 y arma, que no es ballena, solo en una sala. Si ya el abismo me lo paso con 2 personajes por sala y uno C0 y arriba me lo pasé con Mabuika y Citrali, era Mabuika Citrali arriba, Skirk y Scoffy abajo. Ya no tengo nada que demostrar con el abismo, pero este nuevo endgame me hace ilusión pasármelo y me motiva a mejorar, a conseguir más cosas, a construir mejor a mis personajes y a aprender y entender más del juego. Con lo cual, a partir de ahora y en este vídeo, si me apetece y lo vais a disfrutar, ya no voy a limitarme a sacar C0 casi todo, C1, C2. El día que me apetezca voy a empezar a sacar C3, es que la tengo C0 y a lo mejor me caliento en stream y la saco C2, así que bienvenidos a los streams. Y voy a empezar a disfrutar mucho más del juego porque para eso sigo manteniendo mi cuenta free to play, donde va a seguir sin haber un solo centavo, y ahí voy a enseñaros cómo pasar el resto de retos, como dentro de poco me voy a pasar el nuevo endgame dificultad 6, para los que berrean como miñimiñis, que pues rebate como me paso la dificultad 6. Es que tú tienes más tiempo, es que tú tienes manos, es que tú tienes internet, es que tú tienes pantalla, es que tú tienes... Vale, que sí, que tú no puedes y lloras, ya está, esfuérzate un poco más y si pierdes una pluma de la dificultad 5, pues ya está, pero no merece una pluma el lloro que ha habido en redes sociales. Y a partir de ahora, en resumen, voy a ballenear. Voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a sacar C3 y algún personaje que sea muy favorito para mí, a lo mejor C6. A lo mejor Mabuika en Surrun es mi primer C6. Y a lo mejor esta Scoffy C0 que se pasa la dificultad 6 en 80 segundos aproximadamente, la saco C2, C2 y la dificultad 6 de este nuevo endgame me la paso en 50-60 segundos y a lo mejor hasta os demuestro con una cuenta solo con C2 y cosas así sin llegar a C6 que me saco la skin de armas 5 estrellas para todos vosotros sin tener que gastar 7 horas como Putu, que no es algo malo, no lo estoy criticando, y ni mucho menos sin tener C6. Este juego también tiene mecánicas, tiene dificultad y muchos están viendo de nuevo las guías y hay un pico de visitas en las guías porque este nuevo endgame está planteando un reto para la gente. Pero también es cierto que el ser humano y la psicología funcionan de una forma muy sencilla.
Y es, si tú le das un nuevo estrés a un conjunto de seres humanos, como es en este caso nicho, jugadores de Genshin, y el estrés es un nuevo endgame que no todo el mundo se pasa, la gente va a hacer acción-reacción y va a reaccionar de alguna manera. Esto se va a pasar de aquí a unos meses, la gente se va a motivar con el nuevo endgame porque sí es dificultad y sí se disfruta muchísimo, y el abismo va a ser entretenido y va a pasar ahora que todo el mundo se va a pasar el abismo de sobra y va a ser mucho más fácil porque tienen un techo mucho mayor y una vez se plantean toda su cuenta para ese nuevo techo, entran al abismo y literalmente se lo van a derretir de cualquier forma. Y este nuevo endgame va a motivar a la gente no solo a gastar dinero, que también es el objetivo del juego y es la parte que yo no voy a recomendar, sino que va a incentivar muchísimo a que los jugadores pretendan, los que quieran jugar sanamente, los que quieran superarse, mejorarse, los que quieran aprender más y sobre todo los que quieran sentir los resultados del esfuerzo con un juego que es al final una cosa de entretenimiento para evadirte del día a día después de una jornada dura de trabajo o de haber tenido que superar un montón de problemas, van a sentir una recompensa, en este caso sana, distinta a la del doradito del gacha, sino de esfuerzo-recompensa que es mucho más sano para cualquier ser humano real. Porque hay un techo y una dificultad efectivamente mucho más elevadas, aunque para muchos no lo sea, o aunque para muchos sea artificial o específico, llamarlo como queráis. Así que, poquito más, disfrutar de la nueva etapa de este canal, disfrutar de muchas más tiradas, muchas más calentadas, muchos más personajes con mucho más techo, siempre priorizando que primero los construyo bien y luego balleneo, que eso es muy importante, que mucha gente descuida los artefactos y demás a cambio de las constelaciones, eso está fatal y hay muchas veces que mis personajes C0, C1, C2 superan muchos C6 de mucha gente solo por la construcción y entendimiento, y eso es lo que vais a tener. Un techo mayor de contenido y sobre todo mucha más calidad por parte del canal. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.